Vamos a hablar hoy en el día sobre un tema que le hemos titulado Jesucristo en su niñez. Usted sabe que la Biblia no nos dice todos los detalles biográficos que comúnmente alguien entendería de una persona tan importante como en este caso Jesucristo para nosotros los cristianos. Y no nos dice mucho tampoco de su niñez ni tampoco de su juventud. Sin embargo, la Biblia nos da lo suficiente para el propósito por el cual la tenemos nosotros, que es para nuestra salvación, para nuestro conocimiento, para el fundamento de nuestra fe. Así que, amados hermanos, pueda que la Biblia no hable mucho sobre la niñez de Jesús, pero lo que nos habla nos dice muchísimo si usted se toma el tiempo de analizarlo. Y en este día vamos a precisamente hablar sobre lo poco que se nos comparte de la niñez de Jesucristo. Quiero que leamos, amados hermanos, en Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Leámoslo todo y luego vamos a ir versículo por versículo analizando qué es lo que la palabra de Dios quiere hablar en nuestra vida en este día. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Primero que nada, sus padres en la tierra fue María y José, ¿verdad? Y ellos se acostumbraban, según la tradición judía, ir a Jerusalén para el tiempo de la Pascua, donde se les requería que los primogénitos, especialmente los varones, fueran llevados y participaran en estas fiestas, que eran comúnmente 3 fiestas por el año, ¿verdad? Y en esta época fueron a la Pascua, que es en abril, usualmente para nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Y dice en el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesucristo, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí nos está diciendo María y José junto con Jesucristo, que ya era un niño preadolescente de 12 años, fueron como costumbre, como se acostumbraba a ir en la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Recuérdese que ellos vivían en ese entonces en Nazaret, que es un lugar en Galilea, allá al norte, hay una cierta distancia de ir desde allá para Jerusalén, pero en esta ocasión llegaron. Y dice en el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y leamos el 44 para leer esto en contexto. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Cuando habla de compañía, no está hablando como nosotros tradicionalmente entendemos el término compañía, como, ¿verdad?, de una organización, una institución. No, está hablando compañía de una caravana, de un conjunto de personas. Y según se cree, ¿verdad?, en esa época, cuando viajaban, ¿verdad?, en grupos, en este caso de Nazaret o de Galilea hacia Jerusalén, podían ir en grupos por muchas razones. Para cuidarse el uno al otro, ¿verdad? Cualquier peligro, usted sabe que ir en grupo es más seguro que ir uno, dos, que 3 pelones por ahí.
podían haber muchas amenazas en el camino, qué sé yo. Entonces acostumbraban a ir en caravanas, acostumbraban a ir en compañías, como lo dice aquí. Y usualmente se cree que se dividían en dos grupos. Podría ser el grupo de las mujeres, el grupo de los hombres, o qué sé yo. Entonces, lo que se puede asumir en este caso es que ellos perdieron a Jesús porque tal vez iba José por allá y pensó que María lo tenía. Y tal vez María iba por allá y pensó que José lo tenía. O que iba él entre el grupo, ¿verdad? Pero de alguna manera se les perdió, no se dieron cuenta hasta que ya tenían más o menos un día de camino. Luego dice en el versículo 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahí fue cuando ya se dieron cuenta que él no estaba, entonces regresaron otra vez un largo camino. Y dice en el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Nos dice la Biblia que 3 días después, porque quizás se llevaron un día de camino, un día de regreso y tal vez un día buscándolo, qué sé yo, ¿verdad? Pudo en ese transcurso 3 días llegaron nuevamente a darse cuenta que él estaba en el templo de Jerusalén junto con los doctores de la ley, los estudiados, aquellos que se dedican a dialogar y a discernir las escrituras y hablar, qué sé yo, sobre todo su conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? De los judíos, en este sentido, llegaron y lo encontraron ahí. Ahora quiero que nos enfoquemos en el liderazgo de Jesucristo, en las acciones de Jesucristo, en qué nos habla a nosotros de Jesucristo siendo tan pequeño, en este caso de 12 años, pero qué nos habla de su carácter en las pocas acciones que están descritas en este lugar. Dice que lo encontraron sentado en medio de los tutores de la ley y lo hallaron en el templo. Estaba en el templo sentado con los tutores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Quiero que usted enfatice y vea bien el orden que nos describe aquí. Dice oyéndoles y preguntándoles. ¿Quién era Jesús? El hijo, claro, un niño de 12 años, humanamente hablando, pero sí, aunque era de 12 años, seguía siendo ¿quién? El Hijo de Dios, el Dios mismo hecho hombre. Y veamos la humildad que él toma. Mire, él fue, ¿verdad? Obviamente nació de una manera sobrenatural, ¿verdad? Desde el principio. Fue siempre Jesucristo, el Hijo de Dios, pero toma una posición humilde. Una posición humilde. ¿Por qué razón? Porque dice que estaba sentado con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No dice primero preguntándoles, hablándoles, discutiéndoles. Le dice oyéndoles y preguntándoles. También más adelante, si leemos, vamos a darnos cuenta que él también daba sus respuestas. Hubo un tipo de diálogo, intercambio intelectual, ¿verdad? Espiritual en todo esto. Pero quiero que usted le ponga atención en el hecho de oír, que dice la palabra primeramente, oyéndoles y preguntándoles. Tenemos al Hijo de Dios, quien es Dios mismo, que lo sabe todo. Y toma una posición de humildad. ¿En qué sentido? La posición de estudiante. La posición de oír primero, aprender primero y luego hablar. Porque muchos de nosotros dejamos que nuestro ego se haga tan grande y creemos saberlo todo. Y solo porque hemos dado la vuelta a la Biblia unas cuantas veces y hemos, qué sé yo, llevamos tantos años en estudiarla, nos creemos que ya no hay nadie que nos pueda enseñar algo nuevo. Nos creemos que ya literalmente la sabemos todo. Y mire, yo vengo a enseñarles, yo vengo a hablarles, escúchenme. No, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, tomó posición de estudiante. Porque dice oyéndoles y preguntándoles. ¿Quién usualmente se sienta a oír y pregunta? Un estudiante, alguien que está aprendiendo. Alguien que está aprendiendo. El que enseña usualmente comienza a hablar. Pero el que está aprendiendo pregunta, escucha. Y Jesucristo nos da una enseñanza grande de humildad, que aún siendo tan jovencito, pero siendo Dios mismo, tomó posición de estudiante. Pero se sentó con los grandes doctores de la ley y dialogó con ellos.
Dialogó con ellos. Él no se puso al tú por tú, decir, mira, es que estás mal. Tu interpretación de esta escritura está mal. No, es que mira, tú no entiendes casi. No, Jesucristo no tomó esa posición de soy más grande que usted, más superior que usted, o le puede demostrar que aunque soy niño, miren, yo sé todo. Jesucristo escuchó primero. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa necesidad hoy en día de escuchar primero, poner atención? Porque muchas veces de nosotros solamente escuchamos para contraatacar. Y eso no es escuchar. Eso es quererse defender. Eso es querer, yo quiero salir adelante. Amados hermanos, este es un breve y pequeño ejemplo del liderazgo de Jesucristo a una temprana edad. Detallitos pequeños, pero muy importantes para nosotros. Entonces él se sentó en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y luego dice en el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es por esto que le digo que hay un diálogo, porque no solo él escuchó, preguntó, pero también él respondió, dialogó, hubo un intercambio en esa conversación y dice que todos los que le oían a Jesucristo se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Póngale atención, todos los que le oían. Apliquemos eso a nuestra vida, podemos nosotros decir, todos los que nos escuchan se maravillan de lo que decimos, de lo que representamos, de lo que traemos? ¿O qué perspectiva tiene la gente de nosotros al oírnos hablar? De Jesucristo se maravillaban los doctores de la ley, gente estudiada que ha crecido toda su vida estudiando las Escrituras, se maravillaban de su inteligencia, de su sabiduría, de sus palabras, de su manera, ¿verdad? Y si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué dicen los demás al escucharnos? ¿Qué dirán de Lidieta allá en la calle al escucharme? ¿Qué dirán de nosotros al estar en la escuela o en lo privado, en nuestras conversaciones con nuestros mejores amigos? ¿Qué dirán de nosotros las personas que escuchan nuestras palabras? Sin duda alguna de Jesucristo, en este caso, se maravillaban aquellos que conocían la ley. Amados hermanos, eso nos habla de una presentación y una esencia que Jesucristo fue humilde, respetuoso, pero también obviamente lleno de sabiduría. Amén. Y luego vemos en el versículo 48, cuando le vieron, ya hablando de María y José, ¿verdad? Que regresaron a Jerusalén, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Obviamente es natural de cualquier madre. Cualquier madre que pierde a su hijo, no sabe dónde está, obviamente va a venir angustia, va a venir aflicción de espíritu, ¿verdad? Preocupación. Y lo natural de María en este momento actuó como una madre natural, preocupada por su hijo, a quien no habían visto, en este caso, por 3 días. Y luego veamos y analicemos la respuesta de Jesucristo en el versículo 49. Dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué palabras más icónicas y qué respuesta más sabia, qué respuesta más profunda la que Jesucristo le da a María y a José en ese caso. Porque aquí ya no solamente está hablando en lo natural, aquí Jesucristo le está hablando de lo celestial. Aquí Jesucristo está hablando del Padre. Si usted lee su Biblia, va a ver que está, ¿verdad? La letra P de Padre está en letras mayúsculas. Porque se está refiriendo ¿a quién? Al Padre Celestial. Aquí no está hablando de José, ¿verdad? Que era su figura de padre. Está hablando del Padre Celestial y le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y hay otras Biblias, en otras versiones que dice, ¿no sabías que en la casa de mi Padre me es necesario estar?
Aquí dicen los negocios, en otra Biblia dice la casa, pero el sentimiento, no el sentimiento, ¿verdad? La idea es la misma. En los negocios celestiales de mi Padre me es necesario estar. En la casa de mi Padre me es necesario estar. En los asuntos espirituales del propósito por el cual yo estoy aquí, me es necesario estar. Jesucristo a la edad de 12 años nos demuestra su convicción, su compromiso, nos demuestra que estaba enfocado a lo que vino a hacer. Jesucristo tenía 12 años y créame que 12 años, pues bueno, ¿qué hacíamos nosotros a los 12 años? Yo no sé si usted andaba allá por un caballo, andaba jugando fútbol, chibolas como decimos nosotros, o canicas como le dicen los mexicanos. Yo no sé qué usted hacía a los 12 años, pero Jesucristo ya tenía en mente su propósito aquí en la tierra. ¿Verdad? Jesucristo pudo haber andado jugando con otros niños, pudo haber sido, pero la Biblia nos habla de este incidente en específico y usted pregúntese por qué, teniendo tan poco de la niñez de Jesucristo, estaría algo como esto incluido en la Biblia. Porque hay algo que enseñarnos, amados hermanos. Hay algo de que aprender del liderazgo, del carácter, del testimonio, de las acciones, de la convicción de Jesucristo en la tierra. Y es por eso que nosotros tenemos este pasaje. Porque la Biblia todo tiene un propósito. Y Jesucristo en todo lo que hacía tenía propósito. Entonces la palabra de Dios nos da testimonio de la convicción de Jesucristo de decir que en la casa de su Padre le es necesario estar, que en los negocios de su Padre le es necesario estar y a él le importaba más estar en lo espiritual conectados con un grupo de personas de la fe, dialogando sobre la fe. Dialogando sobre lo que edifica nuestra vida eternamente y no dialogando de chismes y de tanta otra cosa que bien podía haber estado haciendo como cualquier otro niño o qué sé yo, en otras cosas. Pero Jesucristo estaba enfocado en algo y le era necesario estar en la casa del Padre. Luego continuemos, dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En este contexto natural no entendieron esa palabra de que está hablando. Que en la casa, que en los negocios de su padre le es necesario estar. Pero si aquí está José, ¿verdad? Naturalmente hablando, no entendieron. Y luego dice en el 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando la palabra dice sujeto a ellos, está hablando de obediencia. Usted sabe que es un menor de edad, que pues debe de respetar a sus padres, debe de tener ¿verdad? Está bajo la autoridad de unos padres terrenales y Jesucristo cumplió eso también. Porque Jesucristo tenía, ¿verdad? Su Padre celestial, Él era Dios, pero sin embargo nos demostró siendo un humano obediencia a los padres, sujetación en este caso a los padres terrenales. Entonces estuvo sujeto a ellos, significa que es obediente como un niño normal, ¿verdad? Bajo ¿cómo se dice? El cuidado de María y José. Y luego dice en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí nos habla de cómo él crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y con los hombres. Pero déjeme verle, aquí hay una conexión muy directa. ¿Qué dijo él? En los negocios de mi padre me es necesario estar. En la casa de mi padre me es necesario estar. ¿Y usted a dónde cree que los cristianos crecen? Los cristianos crecemos en fe, en sabiduría y en todo fruto y don del Señor. ¿De qué manera crecemos nosotros? ¿Estando en qué? ¿En los negocios de quién? De nuestro Padre Celestial. Usted allá en la casa divagándose, viendo Netflix o haciendo lo que sea, créame que usted no va a crecer ahí en sabiduría, en inteligencia, en gracia. No va a crecer ahí. En otros lugares donde anda usted, qué sé yo, gastando su tiempo. Usted va a crecer como un cristiano en la fe en Cristo, va a crecer estando en los negocios del Señor. Y cuando estamos hablando de negocios, no tomemos esa palabra literal, como muchos desgraciadamente han acostumbrado a agarrar, ¿verdad?, de negocio la palabra de Dios, lo cual está completamente erróneo, pero no estamos hablando de ese tipo de negocio.
Estamos hablando de los asuntos de nuestro Señor, los propósitos espirituales, la palabra, el estudio, el convivir en la congregación del Señor. En eso está hablando. Allí es donde usted y yo vamos a crecer. Yo ciertamente no soy la misma que era hace 10 años, 12 años. Y a modo de un testimonio breve, les comparto, esta palabra para mí es muy personal cuando habla de por qué los negocios de mi padre me es necesario estar. La hermana Sonia sabe que también es cómplice en esa palabra. Recuerdo hace como unos 8 o 7 años, era una época donde yo andaba fría, tibia, sin tener un lugar donde ir, picoteando de iglesia en iglesia, de allá a las 2 semanas iba a la iglesia y me congregaba. Y el Señor a través de una hermana nos dijo, clamen pues, porque en los negocios de mi padre yo las quiero. Y nosotros decíamos, ¿qué nos quiere decir el Señor? Tenemos que ir a la iglesia, ves que no vamos a la iglesia, tenemos que... En una época donde yo literalmente me pesaba apenas con el pie arrastrado, iba a la iglesia. Andaba sin tener, ¿verdad?, un lugar a donde ir, porque iba un día a una iglesia, iba a la otra, y así andaba en esa época yo. Pero el Señor me dijo muy claramente, en los negocios de mi padre yo te quiero. Porque es allí donde uno crece, amados hermanos. Es allí donde uno crece. Y cuando usted comienza a obedecer y a envolverse en los negocios de su Padre Celestial, en los asuntos del Señor, en su casa, usted comienza a crecer. Usted comienza a cambiar. Claro, tiene que permitir eso, que el Señor haga la obra en usted, porque nosotros podemos estar todos los días, todos los domingos, todos los sábados, todas las semanas, yendo a una congregación, asistiendo, y no cambiar en absoluto, amado hermano. Tiene que haber una apertura en nuestro corazón. Pero, amado, le comparto este testimonio porque, amados hermanos, Jesucristo nos demostró su convicción y su enfoque en lo que vino a hacer a esta vida. Y muchas veces no entenderán las personas el propósito de alguien más, como en el caso de Jesucristo, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y si usted ha decidido seguir a Cristo y darle su vida a Cristo, va a comenzar a tomar acciones muy distintas que muchos demás no entenderán, no comprenderán. Van a decir, mire, ese ya parece ratón de iglesia, solo pasa ahí en la iglesia. Mira, aquel ya cambió. ¿Y qué le pasa? No van a entender tu propósito. Van a decir, mira, qué fanático, qué fanática. Mira qué persona no sale a fiesta. Mira qué persona ya no celebra esto, ya no celebra aquello. No van a entender tu propósito y tu llamado. Porque no lo han recibido ellos. Pero quiero que sepas, amado hermano, que está bien. A veces quienes no te entenderán, no te comprenderán. Pero tú sigue adelante, enfocado en los negocios de tu Padre. Enfocado en el propósito divino que Dios tiene para con tu vida. Entonces, amado hermano, Jesucristo fue enfocado. Entonces, algunos de los puntos que podemos nosotros aprender de esta historia, de cuando Jesucristo tenía 12 años y que, verdad, se quedó en el templo y que luego lo vinieron a buscar y que lo encontraron con los doctos de la ley y qué sé yo, verdad, hablando y dialogando, hablando de la palabra de Dios y luego la respuesta que le dio María, podemos aprender muchas cosas, amados hermanos. En primero, como ya lo mencioné, el enfoque y prioridad de Jesús, ¿verdad?, en cuanto a las cosas y sus propósitos celestiales. Deberíamos nosotros de aprender sobre eso. Deberíamos nosotros de preguntarnos de todo lo que yo al nomás me levanto en el día, en la mañana, ¿qué acciones estoy tomando en pro de los propósitos que Dios tiene para conmigo? Si va a la iglesia y va a predicar ese día, gloria a Dios, está cumpliendo. Si va a leer la palabra de Dios en ese día, gloria a Dios, está cumpliendo. Si usted va a actuar con amor y paciencia y va a demostrar, ¿verdad?, al Señor a través de su carácter, gloria a Dios, lo está haciendo. Pero ¿qué maneras día a día usted está demostrando que está enfocado en su propósito? ¿Qué acciones está tomando? ¿Qué palabras está usando? ¿Qué situaciones? ¿Cómo está actuando en esas situaciones, amados hermanos? ¿Está usted enfocado en el propósito divino de su vida o está
como muchos de nosotros, nos deja las presiones de la sociedad, el trabajo, el afán, el cansancio, la familia y qué sé yo, todos nos mangonean de aquí para allá y no sabemos ni para dónde vamos ni a dónde nos caemos. Pregúntese usted, ¿tiene enfoque en su vida? ¿Está usted enfocado en los negocios de su padre? ¿Está usted enfocado en cumplir la voluntad del Padre? ¿O solamente vive día a día sin saber para dónde lo va a llevar el viento? Amados hermanos, si usted quiere crecer en el espíritu y crecer en todo ámbito, tiene que tener enfoque. Y el enfoque que sea Cristo. Él lo va a cambiar, amén. Entonces, ese es un punto que aprendemos de esta palabra. Luego, un segundo punto, el compromiso de hacer la voluntad del Padre, aún desde su niñez, lo vemos reflejado aquí, como ya lo mencioné. También vemos, ¿verdad? Como ya también lo mencioné, la humanidad de Jesucristo y el genuino interés de estar y convivir con aquellos que profesan la fe. En este caso, Él se quedó en el templo con los doctos hablando, dialogando, escuchando, aprendiendo, preguntando, estando en ese diálogo con los otros que profesan la fe. También nosotros, amados hermanos, es necesario congregarnos, dice la palabra de Dios. Es necesario convivir con aquellos que profesan la fe. ¿Quiénes son aquellos que profesan la fe? Nuestros hermanos en Cristo. Esos son los que profesan la fe. Es necesario para aquellos que nos decimos, no, yo en mi casa estoy bien, en mi casa yo busco la palabra, en mi casa yo oro. Sí, usted puede hacerlo en su casa y hágalo siempre, pero también es necesario congregarse. Es la palabra que lo dice. En este caso el Señor, miren, es necesario que desde Nazaret venían hasta Jerusalén, al templo. Y convivió con los que profesan la fe, aquellos que conocían la fe. Luego un cuarto punto que aprendemos de esta palabra es que, ¿verdad? El que se mantiene en los negocios del Padre crece porque está cercano a la fuente de todas las fuentes. Ya lo mencionamos. Si usted se involucra en las cosas del Señor, créame y no se sorprenda que de un año adelante, 2 años adelante, 3 años adelante, no va a ver pero ni la sombra de quién era usted antes. Va a comenzar a aprender y a profundizar y va a comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque está en los ¿qué? En los negocios del Padre. Hermanos, fuera de Cristo no podemos encontrar fruto. Fuera de los planes de Dios no podemos fructificar. La palabra de Dios en Juan 15, si nos vamos brevemente a Juan 15, nos dice en el versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo vamos nosotros a crecer en sabiduría, a crecer en gracia, a crecer en conocimiento, a crecer en espiritualidad, a crecer en amor, a crecer en humildad, a crecer en paciencia si no estamos conectados de Cristo, si no estamos conectados a la vid, si no estamos en la casa del Padre, si no estamos en los negocios del Señor? ¿Cómo usted espera ser portador de fruto? No puede llevar fruto si usted no está conectado a la vid. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Usted y yo nos podemos esforzar, pero nada de nada, no habrá fruto, no habrá nada, porque no estamos conectados a Dios. No estamos en el camino que a Él le gusta. También si usted se va a Juan 4, también Jesucristo en la conversación con la samaritana le dice unas palabras muy profundas al Señor en los versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14, la palabra de Dios dice así: Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando sobre el permanecer junto al Señor, conectados al Señor, conectados a la fuente. Esa fuente que nunca escasea, esa fuente que es la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, la fuente de la gracia, la fuente del amor, la fuente de todo el fruto del Espíritu Santo, de nuestro Señor.
es en el estar conectados con ellos, en el beber esa agua. Necesitamos comer su palabra también. Amados hermanos, la palabra que hemos leído en este día, ¿verdad? De Jesucristo a los 12 años nos enseña mucho. Y es bueno que nosotros tomemos de ese ejemplo, de ese liderazgo, de esa humildad, de esa convicción, de ese compromiso de estar en las cuestiones del Señor, de escuchar a los hermanos, porque no vamos a ir a una congregación sintiéndonos, ¿qué me va a decir este? Yo ya me leí eso hasta cuánta. Amados hermanos, siempre hay algo nuevo que aprender. Todos. El Señor puede usar a cualquier persona para enseñarnos algo nuevo. Tengamos esa posición de humildad, esa posición de hambre, de querer escuchar de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y pues, como dijimos ahí culminando, ¿verdad? Que Él crecía en sabiduría, en gracia para con los hombres y para con Dios. Y eso es un directo cumplimiento de Isaías 11, versículo 2. Se lo voy a leer para su contexto. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué hermoso. Y eso se cumplió en el Señor. Así que, amados hermanos, en forma de consejo para su vida, ya finalizando este mensaje, amados hermanos, preguntémonos día a día, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo le estoy dando gloria al Señor día a día? ¿Cómo lo estoy representando? ¿Qué dicen los demás de mí a juzgar de las palabras que salen de mi boca? ¿Cómo yo estoy, verdad, comprometido con el Señor? ¿Acaso estoy creciendo? ¿Acaso me he quedado estancado? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Será que necesito volver a conectarme con la vid? ¿Será que necesito volver a tomar del agua de ese manantial que nunca cesa? Amados hermanos, preguntémonos y aprendamos de la palabra de Dios en nuestra vida. Que la paz de Cristo esté con ustedes y Dios les bendiga.